enfermedad mental en tiempo de pandemia. Sin duda, estos últimos años nos han puesto varios desafíos y este virus ha estresado no solo al sistema de salud, sino a nosotros mismos. El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre o a lo desconocido o a situaciones de cambios o crisis. Así que es normal y comprensible que hayamos experimentado estos sentimientos en el contexto de la pandemia. Al temor de contraer el virus en una pandemia como la del COVID-19, se sumaron cambios importantes que impactaron en nuestra vida cotidiana, provocados por los esfuerzos para contener y frenar la propagación del virus. Nos vimos enfrentados a realidades de distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el desempleo temporal, la educación de los niños en el hogar y la falta de contacto físico con los seres queridos y amigos. En algunos casos, generó serios problemas tanto en la salud física, emocional y mental. La preocupación de contagio en nuestros familiares, la desesperanza en el futuro, la soledad y sin contar muchas veces la desconfianza en las autoridades y en las vacunas, nos llevó a sentirnos muy ansiosos y deprimidos. ¿Cómo afectó nuestra salud física? En algunos casos hubo sobrepeso, problemas de sueño, falta de control de condiciones cardíacas y respiratorias, ruptura de tratamientos físicos y rutinas terapéuticas. En la salud mental, estrés, ansiedad, miedo, tristeza y soledad. Es posible que hayamos empeorado en los trastornos de la salud mental, que incluye la ansiedad y la depresión. Problemas de salud mental más frecuentes en la pandemia, la ansiedad y la depresión. Todos hemos sentido ansiedad o preocupación de vez en cuando, especialmente cuando una persona tiene que enfrentar situaciones que pueden resultar estresantes, como hablar en público o ir a una entrevista de trabajo. Esto ocurre porque la ansiedad es una emoción común y normal de las personas frente a situaciones estresantes y de incertidumbre. Y la emoción cumple una función útil que permite adaptarnos a la vida. Este tipo de ansiedad puede hacerte estar alerta, ayudándote a ser más productivo y a realizar el trabajo de manera más eficiente. Hay momentos en los que la ansiedad, más que ser y resultar útil, se convierte en un obstáculo para llevar una vida normal. Esto ocurre cuando aparecen síntomas de ansiedad sin motivos aparentes, o bien que el nivel de ansiedad ante un acontecimiento es totalmente desproporcionado en relación al peligro real que supone. Afligido. Es definitivo para el diagnóstico de ansiedad que ésta genere un malestar importante o que interfiera en la vida normal de la persona. El problema surge cuando varios síntomas asociados con la ansiedad provocan angustia o algún daño funcional en la vida de la persona que lo sufre, pues afecta el funcionamiento en diferentes áreas de su vida, por ejemplo, las relaciones sociales y familiares, el trabajo, el colegio, la universidad. Entonces se diagnostica el trastorno de ansiedad. Las emociones presentes en los trastornos de ansiedad van desde el simple nerviosismo a episodios de terror o pánico. Una persona diagnosticada con trastornos de ansiedad tiene una respuesta extrema, por ejemplo, mucho miedo ante una situación. No puede controlar sus emociones. Altera su forma de vida debido a la ansiedad. Por ejemplo, no sale a la calle, evita hablar o comer en público, busca el aislamiento. La angustia. Es importante prestar atención a los síntomas para prevenir que la persona que padezca sufra crisis más severas. Los trastornos de ansiedad son muy comunes y existen tratamientos efectivos. Con un tratamiento apropiado, las personas que lo sufren pueden aprender a manejar y controlar mejor sus síntomas y mejorar su calidad de vida.
afrontar la ansiedad. Concéntrate en el momento presente y centra tu vida en el hoy. Encuentra una actividad creativa. Practica ejercicios de respiración. Cuida tu rutina de sueño. Mantente activo. Haz ejercicio. Haz una pausa para meditar, para orar, para conectarte con Dios. ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés y bienestar, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración, tristeza y depresión. La diferencia entre la depresión y la tristeza. Depresión es una enfermedad. A veces se desarrolla sin motivos aparentes. Te bloquea, te paraliza. No le encuentras sentido a nada y en ocasiones ni a tu propia vida. Tristeza es una emoción. Tiene causas concretas. Despido, rupturas amorosas, pérdida de un ser querido. No pierdes la capacidad de disfrutar de las cosas. Sabes que es un estado pasajero. Los síntomas más frecuentes de la depresión es un estado de ánimo triste, ansioso o vacío, en forma persistente, sentimientos de desesperanza y pesimismo, sentimientos de culpa, inutilidad y desamparo, pérdida de interés o placer en pasatiempos y actividades que antes disfrutaba, disminución de energía, fatiga, agotamiento, sensación de estar en cámara lenta, dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones. Esta enfermedad puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar el desempeño y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. ¿Qué puede hacer frente a sentirse deprimido? Hable de sus sentimientos con alguien de confianza. Solicite ayuda profesional. Continúe haciendo sus labores diarias. No se aísle. Haga ejercicio regularmente. Duerma y aliméntese bien. Acepte que puede tener depresión y ajuste sus expectativas. No ingiera alcohol ni consuma drogas ilícitas. Y si tiene pensamientos de quitarse la vida, busque ayuda inmediatamente. La resiliencia. La resiliencia es resistir y rehacerse. Es volver a rebotar luego de la caída. Es revolcarte con la ola y no dejarte revolcar. Te invita a encontrar la ventaja en la desventaja, lo bueno a lo malo, la gracia a la desgracia. La vida es incómoda y ella lo sabe y mira la incomodidad como una bendición oculta. Sabe que aferrarse es más doloroso que soltar, aunque duela. Un día decidí dejar de resistir para que lo que tenga que doler duela, lo que tenga que nacer crezca y lo que tenga que hacer sea. La esperanza y el temor forman un sentimiento con dos caras. En cuanto uno existe, existirá el otro. Pero la resiliencia es una esperanza realista, es soñar con los pies en la tierra, reconociendo que existe la incertidumbre. El resiliente se pregunta para qué y no por qué. De esta forma encuentra sentido a su sufrimiento. Es flexible, se acomoda
se adapta, abraza los imprevistos. Mira en el lado bueno de las cosas. No intenta cambiar ni las situaciones ni a las personas, sino la perspectiva con la que las mira. También se ríe ante los infortunios. A veces la vida se empeña en hacernos desgraciados, pero el resiliente no se lo permite. Es imperfecto, lo sabe, lo disfruta y no busca la perfección. Se reconoce vulnerable y frágil, pero sobreviviente al fin. Para ser resiliente, debes saber perdonar. Perdonar no es conceder, es decidir a disfrutar la vida. Es agradecer lo que sucedió y reconocer tu cuota de responsabilidad. Agradece de nuevo. Esto te ayuda a cambiar de una mirada rencorosa a una apreciativa y amorosa. También te hacen fuerte. Los fuertes vínculos afectivos refuerzan tu fuerza. Como a la resiliencia, no le bastan las intenciones, hay que actuar al final. Lo bueno es que despierta tus resortes invisibles, te empuja a ver por ti mismo y por los demás. Te invita a ser mejor y a reconocer que pase lo que pase, todo pasa. La próxima vez que te sientas estresado, recuerda que tú nunca conocerás de ti realmente hasta que te veas a ti mismo. Bajo mucha presión, es en ese momento preciso, frente al desafío, cuando debes recordarte esto. Cree en ti mismo, con tanta fuerza que el mundo no pueda evitar creer en ti también. La resiliencia es aceptar tu nueva realidad, incluso si es menos buena de la que tenías antes. Es el arte de rehacerse de la relación con el otro. Gratitud y compasión. Que la pandemia sea una invitación a la reflexión, a practicar la gratitud y a generar una visión colectiva, generosa y compasiva hacia los demás. En momentos de crisis y cambio, intentemos aceptar el presente tal como está ocurriendo, agradeciendo que hoy estamos. Y si mañana nuestro escenario cambia, ese será el momento de preocuparnos. Por el momento, ocupémonos de estar lo mejor posible dentro de las posibilidades de cada uno. Que esta crisis que hemos vivido nos deje la mejor enseñanza para la vida. Mil gracias. Enfermedad. Nos colocamos en la presencia de Dios. Los invito a cerrar un instante sus ojos, a pedirle a Dios que nos ayude. Tal vez muchos de nosotros también hemos sufrido depresión, pero tal vez lo hemos sabido manejar un poquito distinto. Otros no han podido controlar la depresión. Tal vez nosotros hemos tenido mucha ansiedad, Señor, y nos cuesta a veces controlar la ansiedad. Hoy, Señor, en este compartir de este bloque de aprendizaje sobre estos temas que afectan nuestra mente, que han afectado enormemente nuestra mente y con ello nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro desarrollo emocional. Te imploramos, Señor, que tú nos bendigas, que este aprendizaje y este compartir en este diplomado y con todos los que estamos acá se convierta en una fortaleza y en una bendición. Fortaleza, Señor, para poder nosotros superar cualquier depresión, cualquier ansiedad, para volver a empezar si nos toca y ser los mejores, pero también para ayudarle a los demás. Que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo nos inunde y nos dé esa gracia de aprender cosas nuevas, no para nosotros,
sino para el servicio, porque no tendría ningún sentido aprender y aprender si no lo compartimos ese aprendizaje con los otros, Señor. Queremos que cada aprendizaje sea para ser mejores profesionales, ser mejores competitivos, tener mejor calidad de vida en paz, en alegría y en gozo. Ayudar no solamente a nuestra familia cercana y lejana, sino aún a nuestros enemigos, a todos los que estén a nuestros lados y a cada uno de los que el Señor nos vaya colocando en nuestro camino. Señor, aquí hay un grupo de profesionales que aman su vida, que te aman a ti, que aman la iglesia, que aman su trabajo y que desean cada vez más ser competitivos en este servicio. No para gloria de ellos, sino para gloria tuya, Señor, y para salvar almas, para ayudar a las personas. En este momento, Señor, quiero bendecir este momento, este espacio, y quiero bendecirlos a cada uno de ustedes, que nuestras mentes estén siempre abiertas al aprendizaje. Arranca cualquier atadura, Señor, cualquier cadena que haya en nosotros, que nos impide aprender, mejorar, estar abiertos a tantas cosas nuevas que a través de nuestros hermanos, de una compartir, de un aprendizaje, aprendemos para la vida, Señor. Que la Santísima Virgen María nos cubra con su manto y nos bendiga siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, doctora Diana, adelante. Somos ojos, oídos, corazón y mente. Listo, Padre Orlandito. Entonces voy a compartir la presentación que traje para este espacio, para este momento que usted denomina de una manera tan bonita, compartir. Como les decía ahora, me confirman por favor si están viendo la pantalla. Sí, perfecto. 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 Sí. Entonces, les decía ahorita que... Gracias. Vale, gracias. Que Sí se ve, doctora. Vale, gracias. Que es muy importante, me parece pues muy importante que este espacio, pues más que un espacio en el que yo venga a hablar de algunos datos que reposan en muchos de los estudios, como parte de, digamos que de la motivación de una ola como la pandemia que nos lleva como a la necesidad o nos impulsa como a esa necesidad de documentar tantas cosas. Me gustaría que este espacio fuera incluso más un espacio en el que podamos compartir como esas experiencias, que podamos hacer aportes incluso en contraste, de hecho, con lo que podamos encontrar acá, que es lo que nos dice las sociedades científicas que se han encargado como de investigar y de documentar toda esta información, porque yo creo que hay un montón de experiencias dentro de la situación de la pandemia, de experiencias que cada uno de nosotros vivió y que todavía no lo vemos reflejado en esos estudios que está haciendo la Organización Mundial de la Salud y que están haciendo las sociedades científicas. Hay un montón de situaciones, de acontecimientos, de experiencias familiares o individuales que vivió cada uno de nosotros y que todavía no están allí, que muy posiblemente se vean reflejadas en algunos años, pero me gustaría que en la medida en que alguien le llame la atención a algún dato, le llame la atención a algún indicador o le llame la atención a algún elemento que podamos simplemente citar como para ampliar un poco este compartir, lo hagamos directamente. A veces yo me exijo mucho como en mis palabras, entonces se nos acaba el tiempo sin que tengamos la oportunidad y la posibilidad de hacer preguntas, de participar, de hacer intervenciones que también son importantes para todos nosotros. Entonces, los invito a que en la medida en que ustedes quieran puedan también hacer sus intervenciones, levantan la mano, si yo no lo noto, pues quien esté como encargado de moderar
acá, entonces podemos hacer un alto y escuchar a la persona que quiera. Me gustaría que lo manejáramos de esa manera, que esa fuera la dinámica, no que yo hable aquí hasta las 8:50 y ustedes posiblemente con la necesidad de intervenir y por tiempos no lo podamos hacer. Entonces, no sé, ¿están de acuerdo en que lo podamos hacer de esa manera? Claro que sí, Anita. Perfecto. Hablábamos ahorita entonces sobre algunos de los legados no tan positivos que nos dejó la pandemia, que están muy relacionados con esto que mencionaba ahorita el padre Orlandito y que está muy claramente definido en la cartilla, en el material de consulta, que es el tema de la ansiedad y la depresión. Vamos a ver entonces de dónde surge eso, de dónde sale, por qué ese ha sido el gran legado que nos ha dejado la pandemia o algunos de los grandes legados que nos dejó la pandemia cuando hacemos énfasis a las consecuencias o a las patologías en salud mental post-pandemia. El COVID-19 como tal tuvo unos factores de amenaza, unas situaciones de amenaza que pusieron digamos, que pusieron en jaque la tranquilidad, la seguridad, la confianza, esa zona de confort en la que todos nos encontrábamos, ¿sí? El COVID-19 trajo temor a la muerte, miedo, confusión, mucha desconfianza. Nos sentimos completamente desvalidos y completamente indefensos ante un acontecimiento como el que surgió. Todos fuimos testigos y además víctimas muchos de esa crisis sanitaria en la que entramos por el tema del COVID-19. Pero no solo fue el COVID-19 porque luego llegó el aislamiento, los dos grandes acontecimientos de la pandemia fueron el COVID como tal y luego el aislamiento. El COVID que generó muerte, que generó confusión, que generó terrorismo, que generó crisis sanitaria, pero luego viene el aislamiento con un tema de miedo al contagio, con una crisis económica sin precedente, con una crisis social que nos llevó a sentir desesperanza, a una soledad infinita, porque nos obligaron a estar lejos, lejos de nuestros familiares, lejos de nuestros amigos, lejos de la gente que amábamos. Esto trajo unas repercusiones importantes y afectó especialmente el núcleo familiar. El núcleo familiar se vio afectado. Nos encontramos entonces con situaciones como el desempleo, el cual fue llevando y fue precipitando otros acontecimientos y otras situaciones dentro de la vida familiar, como el consumo de licor. Se vivieron, que es lo que evidencian los estudios, es que se vivieron índices de violencia intrafamiliar también muy fuertes, mucho abuso dentro del núcleo familiar. Entonces, una cantidad de situaciones, una cantidad de amenazas, de riesgos, de consecuencias, de elementos de gran vulnerabilidad que detonaron y que hoy los vemos reflejados en ese legado del COVID-19. El estrés, la ansiedad, la depresión, todo esto es un círculo, una condición recíproca, tiene como una influencia, una nutrición recíproca, porque el estrés nos genera depresión, pero la depresión nos genera mayor estrés. El estrés social genera ansiedad, pero el tener ansiedad también aumenta los niveles de estrés. Entonces, esto, digamos que se va generando como una especie de influencia va generando un círculo del cual no podemos salir, del cual es difícil a veces salir porque la depresión genera unas respuestas poco adaptativas, unas conductas poco adaptativas que van generando un aumento en la inflamación sistémica, va generando unas consecuencias, unos incrementos en la producción de neurotransmisores, un incremento o una disminución en la
generación de esos neurotransmisores que son los que afectan nuestro estado de ánimo. Hay un aumento a veces incontrolado, el tema del estrés, de la depresión, de la ansiedad, puede generar un aumento incontrolado de esos neurotransmisores que son los que ayudan a controlar los estados de ánimo, el cortisol, que es el que nos baja el estado de ánimo, la serotonina, que es la que nos mantiene felices, nos mantiene activos, nos mantiene alegres. Entonces hay una serie de factores que van jugando a favor del desequilibrio de nuestro, digamos que el equilibrio biológico, que es el que nos permite estar tranquilos. Entonces hay unos proinflamatorios que son los que nos vuelven mucho más vulnerables y esto hace que entremos en ese círculo del que es muy difícil salir. Entonces, hay estrés, hay angustia, hay miedo, hay una respuesta del organismo que hace que nos mantengamos entonces en medio de ese estrés, de ese miedo, de esa angustia, de la cual es muy complicado a veces salir y empiezan a surgir problemas de ansiedad y problemas de depresión que son básicamente los grandes, digamos que las grandes problemáticas que estamos viviendo hoy, sobre todo con nuestros niños y nuestros adolescentes. Y los adultos también, porque los adultos también se han identificado índices de verdad alarmantes con los adultos, con los adultos mayores, con los abuelitos. O sea, ningún momento del desarrollo del ser humano se vio libre de sufrir del miedo, de la angustia, del estrés, de la confusión que nos generó, que nos pudo producir la pandemia, que nos pudo producir COVID-19. Según la CICI, la Organización Mundial de la Salud, hubo un incremento después de la pandemia, desde el inicio de la pandemia, hubo un incremento hasta el 27%, entre el 25 y el 27% de casos de ansiedad y de depresión. Del total de las consultas a nivel mundial, del total de las consultas, el 43.7% son consultas por ansiedad y el 35.5% son consultas por depresión. Son cifras realmente alarmantes. Se descompensaron también otros trastornos graves como la esquizofrenia, los trastornos de conducta alimentaria y los intentos de suicidio. Los intentos de suicidio pues vienen muy de la mano con todo este tema, sobre todo de la depresión, que es la principal causa de ideación y de intento suicida letal e intento suicida no letal. Pero estos dos datos de 43.7 y 35.5 están directamente relacionados con la ansiedad y la depresión. Hay otros, digamos que hay otras situaciones que se visibilizaron, no necesariamente surgen nuevos, porque hay muchas problemáticas de salud mental que surgieron en personas que no tenían ninguna, digamos que ninguna condición previa, pero hay otros que se exacerbaron, otras situaciones, otras condiciones de salud mental que se exacerbaron o que se visibilizaron porque estaban allí, pero no habíamos sido conscientes. Muchos de los problemas con nuestros niños y con nuestros adolescentes ya estaban allí instaurados, pero la pandemia lo que hizo fue visibilizar esas situaciones. Recordemos algunas de la sintomatología, la depresión y la ansiedad. La depresión y la ansiedad comparten muchos de estos síntomas. La depresión es un estado que está más relacionado con la tristeza, con un nivel de tristeza profundo, con un nivel de soledad, de frustración, de sentimientos de inutilidad, irritabilidad, sobre todo muchas veces en los niños. Los niños no son tanto de manifestar la tristeza o el llanto, sino de estar muy irritables. La pérdida de interés en las actividades normales, actividades donde normalmente
digamos que son actividades que generan placer, que con normalidad pueden generar placer y son actividades que ya la persona no logra sentir ningún placer realizándolas, pensamientos suicidas o pensamientos de muerte continuos, cansancio. Cansancio durante casi todo el tiempo, durante casi todos los días de la semana, alteración del sueño o apetito, tranquilidad, problemas para pensar o concentrarse. En los niños aparecen los problemas académicos. Cuando el niño tenía un rendimiento académico adecuado, un rendimiento académico alto, empieza a sentir o empieza a presentar muchas dificultades en lo académico. Enfermedades físicas inexplicables como dolores de cabeza, dolores de estómago, cansancio durante casi todo el tiempo, una sensación de no encontrarle placer a casi nada en la vida. Estos como síntomas de depresión. Y los síntomas de la ansiedad son los que están más relacionados, síntomas de ansiedad están muy relacionados con preocupaciones constantes, preocupaciones por el mañana, preocupaciones por el futuro. Es un estado en el que la persona está todo el tiempo adelantándose a posibles consecuencias, incluso consecuencias que pues son pensamientos automáticos, pensamientos que casi siempre son distorsionados de la realidad. El 80-90% de estos pensamientos, de situaciones que pueden ser catastróficas, nunca llegan a suceder. Estudios científicos han demostrado que más o menos entre el 70 y el 80% de los pensamientos negativos que tenemos todos los seres humanos son pensamientos inútiles, pensamientos que nos llevaron a generar un grado de estrés, un grado de angustia que no tenía que no tenía un sustento real. Entonces son pensamientos que generalmente están distorsionados de la realidad. Entonces, la depresión muy enfocada como al pasado y a la tristeza profunda, y la ansiedad muy enfocada a la preocupación por el futuro, la preocupación por un evento o por acontecimientos o por un futuro que lo vemos oscuro, que lo vemos demasiado nublado. ¿Qué sentimos con la ansiedad? Temblores, aumento de la frecuencia respiratoria, sentirse nervioso constantemente o sin fuerzas, de peligro inminente, de pánico, frecuencia cardíaca alta, sudoración o diaporés constante. Y todo esto, estas sintomatologías están muy relacionadas con una alteración con una alteración en el equilibrio biológico de nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos angustiados, la doctora Marian Rojas Estapé habla del cortisol como nuestro compañero de viaje frecuente. El compañero de viaje frecuente, que es el cortisol. El cortisol es un neurotransmisor que tiene una función maravillosa en nuestro cuerpo, pero debe estar en equilibrio siempre. Cuando el cortisol se modifica, que normalmente se altera, se eleva demasiado, generalmente el cortisol se eleva y se eleva para generar una cascada de efectos nocivos en nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos preocupados, estamos angustiados, estamos aumentando esos niveles de cortisol en sangre. ¿Y qué produce ese nivel de cortisol en sangre? Y muchas de las razones o muchas de las sintomatologías, tanto de la depresión como de la ansiedad, están basadas en la alteración de estos neurotransmisores. La depresión y la ansiedad, y en especial la depresión, tiene a veces, pues en ocasiones, tiene un origen genético, un origen hereditario. Y esto, normalmente tenemos la depresión endógena,
que es por factor hereditario, donde las razones son biológicas, son orgánicas, y está la depresión exógena que corresponde a situaciones, a factores, cuando la persona está expuesta con frecuencia a factores estresantes, a situaciones de mucho estrés, a situaciones de mucha angustia, a situaciones de muchísimo sufrimiento. Pero la depresión endógena es la que es esa depresión por causa orgánica o por causa hereditaria, donde hay un equilibrio biológico de base. A veces esos factores no podemos atribuirle la depresión, no podemos atribuirle el factor hereditario 100% a la depresión, porque el tener una herencia de depresión no nos condena a sufrir esa depresión. Hay unos factores epiendógenos que son los que se pueden ayudar a que se presente o no esa condición de depresión en la persona. Entonces, cuando una persona tiene el riesgo de sufrir una depresión por una condición de herencia, pues tiene que tener en cuenta que hay unos factores estresores que lo pueden acelerar o que lo pueden llevar hacia ese camino de la depresión con mayor, digamos que con mayor facilidad, pero no necesariamente la persona que tiene un familiar de primer grado o segundo grado de consanguinidad, pues va a sufrir una depresión. Pero sí es muy importante entender o recordar, más bien aquí entre nosotros, recordar cuál es esa función tan importante del cortisol en sangre y que está con nosotros todos los días de nuestra vida. El cortisol se eleva cuando estamos preocupados, cuando estamos cansados, cuando estamos angustiados, cuando sentimos tristeza por algo, cuando sentimos pena por algo. Entonces, si bien todas estas emociones son importantes en nuestra vida, es importante trabajarlas también con nuestros usuarios, con nuestros pacientes, con amigos, con nuestros familiares, porque hay que darles una buena gestión. Estas emociones hay que tratar de gestionarlas de una buena manera. El cortisol ataca nuestro sistema inmune, el cortisol lo ataca y lo debilita, el cortisol acelera la frecuencia cardíaca y puede generar problemas de hipertensión arterial. El cortisol eleva, cuando el cortisol está elevado, puede elevar los niveles de azúcar en sangre, porque el cortisol es un glucocorticoide que nos bloquea la liberación de insulina, que es la que nos ayuda a recaptar el azúcar en sangre. Entonces también cuando estamos expuestos a esos niveles de estrés, de angustia, de ansiedad y de tristeza, con el tiempo podemos empezar a desarrollar algunos problemas crónicos que se van a instaurar en nosotros y que pues pueden llegar a ser complejos para futuros manejos de salud. Problemas digestivos, cuando el cortisol se eleva en sangre, todo la circulación sanguínea que está circundando el sistema digestivo se va inmediatamente al cerebro para intentar defender el cerebro de este aumento de cortisol. Entonces queda desprotegido todo el sistema gastrointestinal y empiezan a aparecer todos estos problemas digestivos. El sistema nervioso también lo afecta directamente los centros neuronales que están que están directamente relacionados con los temas de ansiedad y de depresión, que son el hipotálamo, la corteza prefrontal, la corteza cerebral. Entonces empiezan a aparecer problemas de ansiedad, de depresión, dolores de cabeza inexplicables. Entonces, ¿por qué tan importante entender este tema del cortisol? Porque lo que tenemos que contrarrestar precisamente es ese efecto tan alto de cortisol en sangre y cómo lo podemos manejar. Entonces, aparte de todo el tema de terapia, que sé que todos acá pues manejamos nuestros propios enfoques y digamos que nuestras técnicas para poderle dar un manejo adecuado tanto a la ansiedad como a la depresión, donde tenemos que entrar pues a hacer un diagnóstico adecuado y poder acompañar, poder hacer un acompañamiento adecuado para que la persona pueda transitar de una manera tranquila, de una manera pues sin tanto trauma hacia el manejo de todas las emociones,
toda la sintomatología que produce el tema de la ansiedad y de la depresión, hay unos muy prácticos que nos deja aquí este laboratorio sobre el tema del manejo de esta hormona del estrés, que es la que nos está causando la depresión y la ansiedad. ¿Cómo lo podemos manejar? Alimentación sana. La alimentación es vital. La alimentación contrarresta de una manera maravillosa los efectos del cortisol alto en sangre. Acá nos invitan también a hacer unos procesos de relajación, de meditación, de hacer yoga, de hacer ejercicios de respiración. Y esto más que es decir, más que un efecto mágico, místico, es decir, aquí donde nos tenemos que concentrar es en qué nos sirve a cada uno de nosotros, es decir, a nosotros qué nos sirve. Ya les voy a compartir una frase, un texto, un párrafo muy bonito, tiene la doctora Marian Rojas, sobre el tema de la meditación y la oración y la importancia que tiene la meditación y la oración para poder bajar esos niveles de angustia y esos niveles de estrés a los que estamos sometidos todos los días los seres humanos. Vamos a un ritmo incontrolable y necesitamos hacer un alto en el camino y poder hacer oración, poder hacer meditación. La doctora Marian Rojas dice, no importa ¿qué es lo que a ti te funciona? ¿Te funciona meditar? ¿Te funciona hacer yoga? ¿Te funciona hacer mindfulness, que es una técnica que nos permite concentrarnos en la respiración, concentrarnos en la forma como tratar de hacer como una conciencia plena de lo que nosotros estamos viviendo en cada momento, en cada hora de nuestro día, tratar de ser un poco más conscientes y de no dejarnos envolver por todas estas situaciones angustiantes del día a día. Entonces ella nos invita, ya voy a compartir, termino acá y comparto con ustedes un párrafo donde ella habla sobre la importancia de la meditación y la oración. El dormir bien, necesitamos dormir mínimo 8 horas diarias, no es cierto que podamos descansar bien cuando dormimos 3 o dormimos 4 horas en la noche. No es posible que nuestro cerebro y las células de nuestro cuerpo se regeneren adecuadamente y se reparen adecuadamente cuando no dormimos bien. Hacer ejercicio, el ejercicio estimula la producción de endorfinas, el ejercicio estimula la producción de todos los neurotransmisores de la felicidad, de la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, todas esas endorfinas que son las que nos ayudan a mantener el ánimo arriba, se producen a través del ejercicio. Entonces, bien importante esto. Además que el ejercicio ayuda a bajar los niveles de cortisol, pero un ejercicio hecho con cuidado, porque hay que tener en cuenta que el cerebro a veces no distingue, él simplemente recibe señales. Entonces, cuando nosotros hacemos un ejercicio que nos agota, donde sentimos que estamos extenuados, que estamos adoloridos, como por ejemplo esos deportes de fuerza, esos deportes donde estamos exponiendo y sometiendo nuestro cuerpo a dolores físicos muy fuertes, el cerebro lo puede entender como una señal de alarma y puede incluso generar mayor liberación de cortisol. Entonces, si nosotros queremos hacer un ejercicio, una actividad física para estar tranquilos, para estar sanos, para estar relajados, necesitamos controlar también ese tipo de ejercicio. Comunicarnos, exponer nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestras emociones. No nos podemos tragar las emociones. Si nos tragamos las emociones, nos podemos ahogar. Tenemos que hablar, tenemos que compartir, tenemos que socializar, planificar adecuadamente nuestro tiempo, ayudar a los demás, ayudar a los otros genera muchísima satisfacción y realizar cosas que generen satisfacción disminuyen los niveles de cortisol en sangre. Reservar tiempo para nosotros,
desconectarnos de la rutina. Acá la invitación es no solo desconectarnos de la rutina, valga la pena esa palabra de desconexión para, para que hablemos un poco y reflexionemos un poco sobre de qué nos tenemos que desconectar nosotros y cómo podemos ayudar y invitar también a otros a que se conecten. Nos tenemos que desconectar un poco de todas esas cosas que nos están amarrando, que nos están generando tanta angustia y estrés. Posiblemente nos tenemos que desconectar un poco de nuestro trabajo, nos tenemos que desconectar un poco de las pantallas, nos tenemos que desconectar un poco de tantas redes sociales que nos están atosigando y nos están intoxicando de tanta información, tantas cosas que nos están abrumando y que nos están robando la tranquilidad. A los niños y a los adolescentes, por ejemplo, ¿qué les está generando y qué les está dejando tanta conexión a las pantallas? Les está dejando la corteza prefrontal completamente atrofiada, el centro de la recompensa completamente inútil, porque ya los niños no tienen la capacidad para esperar. No hay un niño que se pueda sentar tranquilamente a esperar o que pueda simplemente estar aburrido un ratico. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que estamos acá presentes, tenemos hijos y escuchamos todo el tiempo, constantemente a nuestros hijos: mami, ¿qué hago? Mami, estoy aburrido. Mami, ¿puedo ver tele? Mami, ¿puedo usar mi celular? ¿Sí? Todo el tiempo están conectados y están conectados a un montón de información que les está otorgando respuestas inmediatas. Y el centro de la recompensa no se está procesando y no se está gestionando de una manera adecuada, y no gestionar adecuadamente el centro de la recompensa pone a nuestros niños y a nuestros adolescentes en una condición de vulnerabilidad muy alta para futuros retos a los que ellos se tienen que enfrentar. Ellos se van a tener que enfrentar a retos como el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, retos como tener que procesar y tener que gestionar una separación, un abandono. Y no les estamos permitiendo, o sea, los estamos dejando en una conexión completa, en todo el tiempo, todo el día están tan conectados. Ellos no tienen en estos momentos la capacidad de esperar, la capacidad de gestionar adecuadamente su centro de recompensa, porque todo tiene que ser ya, porque lo que estamos viendo es que el WhatsApp, el correo electrónico, las redes sociales, en todo encontramos una respuesta inmediata. Ya no tenemos la posibilidad de esperar, ya no queremos esperar, no queremos hacer un alto en el camino. Y al no querer hacer un alto en el camino, estamos atrofiando nuestro centro de recompensa. Y eso está pasando con nuestros niños, eso es lo que está pasando con nuestros adolescentes. Ellos no tienen capacidad de frustración. Y si no tienen una capacidad de frustración, cuando se encuentren con un reto grande en la vida, no lo van a saber manejar. Lo van a tener que evitar, lo van a tener que evadir, porque no lo van a poder gestionar adecuadamente. ¿Qué nos dice la doctora Marian Rojas Estapé? Ay, yo tengo manito levantada. Ay, perfecto. Carmen Julia, adelante. Bueno, sí, porque, bueno, quiero aportar algo a ese aspecto que tú estabas mencionando. Me llama la atención todo lo que tú estás comentando, porque le estamos dejando como que los niños no pueden, los niños no tienen la capacidad, los niños necesitan construir esa capacidad, pero los niños no la construyen sola. Los niños necesitan de un adulto responsable que le ayude a gestionar esas emociones. La resiliencia comienza en casa. Definitivamente, o sea, la resiliencia debe ser algo familiar para poder superar todos los desafíos que presenten. Los niños son precisamente unos seres que están en desarrollo, que se están formando, que necesitan enfrentar ese mundo que es complicado, que no saben cómo gestionarlo, y que si un adulto no le indica cuál es el camino, cómo va a ser, pues no lo van a hacer solitos.
no los podemos dejar solos ante eso. Tú mencionabas a Marian Rojas Escapé y yo recuerdo a su padre y que nos habla de la inmadurez psicológica, que en todos los trastornos de personalidad lo que subyace es una inmadurez psicológica. Si nosotros no logramos ser maduros, ser resilientes, ¿sí? Entonces, obviamente nuestras personalidades se van a volver una locura, llegan a la adolescencia y no tienen los recursos emocionales para enfrentarse al mundo. Con todo lo otro que tú dices y como la realidad que somos, en lo psicológico, en lo biológico, en lo espiritual, en nuestras deficiencias de cortisol, lo que necesitamos es desde muy pequeñitos ir indicándole a los niños cómo ser resilientes, cómo enfrentar el mundo. En la red de psicólogos católicos, en la cual pertenecemos todos nosotros, a mí me entran las citas. Hoy, por ejemplo, me entraron 2 citas donde una mamá dice, y les voy a leer textualmente, que necesita una cita para su hijo de 10 años para que aprenda a gestionar sus emociones y busca una psicóloga que le ayude a gestionar la rabia y la frustración. ¿La cita será para el niño o la cita será para toda la familia? ¿Sí? O sea, los que están buscando los padres es que atiendan a sus niños, que les ayuden a hacer lo que ellos no han podido hacer. El niño tiene 10 años. Hay otra que me parece que entró hoy precisamente y también me parece muy triste lo que nos menciona, y es de 5 añitos, donde el niño está sufriendo de ansiedad por bullying. Tiene 5 añitos, ¿sí? Entonces, un niño de 5 años no va a ser capaz de defenderse solo en un mundo que está siendo cruel, con otros niños de otros 5 años que lo están agrediendo, ¿sí? Entonces, muy seguramente la mamá no le ha enseñado a su niño a defenderse, pero hay otros niños que están atacando, que han aprendido en su hogar a atacar. Este es un tema de resiliencia en las familias. Yo quería aportar eso porque me parece muy importante que nosotros como profesionales en las áreas de la salud mental trabajemos con las familias, no cuando nos llevan al niño y entonces nosotros le vamos a enseñar al niño mientras en la familia se sigue deteriorando todo el cuadro. ¿Sí? Me parece que es muy importante que también veamos esa parte desde la dimensión espiritual. Sí, no solamente nosotros como psicólogos católicos evidentemente no practicamos el yoga, pero sí practicamos nuestra espiritualidad desde nuestra sana doctrina. Invitamos a todas las personas a que lo miren desde todas las dimensiones, la biológica, la psicológica y la espiritual. Quería aportarte esto porque me parece muy importante que lo veamos desde el contexto familiar. Sí, así es. Muchas gracias, Carmen Julia. Así es. Si la familia, si desde el núcleo familiar logramos recibir, abrazar las necesidades que tienen nuestros niños, pues no lo van a lograr hacer ellos solitos en el colegio. O sea, un niño de 5 años, ¿qué hacemos con un niño de 5 años al que le están haciendo bullying? Pues los adultos tenemos que protegerlo. Los adultos tenemos que hacer algo, enseñarle a nuestros niños, pero no solo a que se defienda un niño de 5 años, es que ¿cómo es posible que tengamos que enseñarle a un niño de 5 años a que se defienda del bullying? Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en valores, seguir trabajando en esa necesidad de proteger a nuestros niños y esa necesidad de enseñarle también a ellos a que respeten a sus pares, a que se respeten, a que el respeto está por encima de todo. Y bueno, los padres tenemos que ser muy conscientes de que pues, lo que hacen los niños, lo que son nuestros niños en estos momentos, un niño de 10 años que no es capaz de manejar sus propias emociones porque nos ha faltado mucho como padres, pero a veces como padres también estamos desorientados, estamos equivocados, estamos desinformados. Las situaciones que nos apremia hoy día son tan complejas que a veces los padres también nos podemos estar sintiendo agobiados y sin una orientación clara. Entonces, lo que tú dices es muy importante. Ese trabajo, ¿será que es un trabajo para hacer con el niño o es un trabajo para hacer en familia? Es un trabajo para hacer con los padres, porque la mayoría de estas situaciones
son pautas de crianza, es cómo estamos educando a nuestros, cómo los estamos acompañando en la gestión de sus emociones, cómo les estamos enseñando el tema del respeto para que no sean nuestros niños los que estén violentando a un niño, por ejemplo, de 5 años. Muchas gracias, Carmen, por tu aporte. Le quería compartir este parrafito de la doctora Marianne. La dimensión espiritual del ser humano posee un poder extraordinario sobre la mente y el cuerpo en las personas que viven su fe, sea cual sea, con fidelidad y paz. Esto se traduce, según algunos estudios, en menor estrés, debido a múltiples causas, pero tener una comunidad de apoyo, propósito, metas y la oración o la meditación como mecanismo para lidiar contra los problemas y dificultades contribuyen al ansiado equilibrio. En su libro, la doctora Marian Rojas Tape menciona todas las técnicas, es decir, menciona las técnicas de la meditación, las técnicas de la oración, la importancia de la fe, la importancia de la religión, la importancia de la espiritualidad como un factor protector, como un factor que permite que, de hecho, ella explica de una manera muy linda y muy clara por qué este elemento es tan importante y por qué esto es lo que realmente nos lleva a tener un equilibrio interior, la oración, estar como en ese espacio con nosotros mismos, con nuestro Dios, estar en ese espacio en el que podamos dar las gracias, en el que podamos estar conectados y concentrados con lo que realmente es importante, porque estamos muy desconectados de lo que de verdad es importante en la vida. Entonces nos ayuda, nos muestra es como hagamos un alto en el camino, hagamos un pare, desconectémonos un rato de todo este montón de situaciones o de dispositivos que están estimulando y que están generando una angustia y un estrés que nos están presentando hacia esos caminos de la depresión, de la ansiedad, del suicidio, del miedo constante. Es una invitación siendo es decir, ella menciona todas esas posibilidades de una manera muy respetuosa, respetando pues como cualquiera sea la técnica que tú quieras utilizar, ella encuentra como la razón de ser de todo esto, pero quería traerles específicamente este parrafito que me invita a la oración y a la meditación constante para poder liberarnos de tanto estrés y tanta angustia. No sé si de pronto alguien tenga algún aporte adicional, si tengan alguna pregunta que podamos responder acá entre todos, que alguien tenga alguna experiencia particular que vivió y quiera compartir también acá con nosotros. De pronto escribieron en el chat, Leonel escribió: la dificultad está en el tema de adultos responsables, pues muchos padres les exponen para estar tranquilos. Escribió Luz Esther: ayer la mamá le llamó la atención a su hijo de 14 años por el uso del celular. Él se fue de la habitación, le quitó el pantalón y en ese mismo se quitó la vida. Ah, bendito. Es muy difícil entender estas situaciones y poder prevenirlas. Es precisamente eso, o sea, no tienen esas habilidades para lo que estaba diciendo la doctora, superar ciertas dificultades. Mira, a este niño le quitan el celular y se quita la vida. Sí, uno diría, por solo quitarle un celular. Aquí ocurrió lo mismo en Barranquilla. Un papá le quitó el celular y el niño se tiró como de un 8º piso. Son cosas muy, muy fuertes. Uno dice, ¿cómo es posible que eso pase? Es muy fuerte. Sí, es fuerte. Es muy complejo porque la razón, es decir, el niño no se quitó la vida porque la mamá le quitara el celular, ¿cierto? Eso lo sabemos nosotros. No se quitó la vida porque lo regañaron, no se quitó la vida porque lo castigaron, no se quitó la vida porque discutió con su mamá. Se quitó la vida porque de base, allá en lo profundo, hay un montón de vacíos y hay un montón de situaciones que entraron en conflicto con esa posibilidad de gestión de sus emociones, de la posibilidad que el niño tenía,
la necesidad que podía tener el niño de manejar, de gestionar ese momento de rabia, de dolor, de ira. Por eso es tan importante que enseñemos a nuestros niños a hacer un alto, que enseñemos a nuestros niños que dosifiquemos y que controlemos un poco el uso de todos los dispositivos y que les enseñemos a nuestros niños las cosas esenciales y las cosas importantes de verdad en la vida, que los acompañemos. Yo creo que aquí hay una cosa muy importante y es que los adultos estamos tan ocupados en cosas que no son prioridad, nos estamos olvidando tanto de nuestros niños. La niñera de nuestros niños es la televisión, es la pantalla, es el celular, es la que les resuelve todo. Entonces, si la niñera es la que les resuelve todo, pues cuando le quitan la niñera, le quitan todo. Y el niño se queda sin ninguna herramienta, sin ninguna posibilidad de gestionar absolutamente nada. Así. Leonel, Joana, no sé si ese es el orden, no sé si alguien está moderando las intervenciones. Pues yo les estaba leyendo lo que estaba en el chat y nadie más tiene la manito levantada por ahora. No, yo veo por aquí dos manitos levantadas. Veo la de Bueno, Joana Niño y la de Leonel. bueno. Hola, ¿cómo están? Hola, Joana. Bueno, esto es, de pronto es un caso de una persona cercana a mí en la ciudad de Cúcuta, que es donde yo vivía. En plena pandemia, se da la separación de la pareja y ellos tienen una niña de 8 años. Entonces, pues a mí siempre me ha causado como eh, mucha sensibilidad ese caso porque imagínate pandemia, encerrados, todo lo que tú ya nos explicaste y se da la separación de los padres de una manera bastante fuerte, muy fuerte, la verdad, que hasta hoy en día siento que a la niña le afecta muchísimo, ¿no? Es una persona, digámoslo, cercana a mí y yo he tratado de la mejor manera siempre hacerle saber a ella la importancia del acompañamiento que la niña debe recibir, porque ya es una niña de 11 años, después de 3 años de lo ocurrido. Y yo veo que no hay como ese avance de pronto en ese tema, porque es una niña que viene cargada emocionalmente con muchas cosas, la pérdida de su figura paterna, hasta el punto que hoy en día la niña no quiere nada con el papá. Entonces, me causaba mucha impresión todo lo que tú explicabas y pensaba en esa niña, ¿no? O sea, me la ponía Dios en el corazón mucho y yo decía, Dios mío, o sea, de qué manera uno puede como ayudarla, ¿sí? A que ella realmente reciba un acompañamiento, obviamente desde la psicología espiritual y que ella logre pues como empezar a trabajar todo ese proceso aparte de lo que ya emocionalmente venía cargada desde el tema de la pandemia. Y los papás, Joana, los papás están dispuestos a brindarle, la mamá está dispuesta a permitir ese acompañamiento porque la niña no ha tenido el acompañamiento adecuado. Mira, el papá no, desafortunadamente no, o sea, por ningún motivo, pues hay como esa posibilidad, ella sí, y yo le he insistido mucho a ella, a la mamá, busquen ese acompañamiento, búsquenlo, creo que hasta ahora están logrando pues como hacerlo, pero sí son prácticamente 3 años donde la niña empezó a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, que hasta uno pues de una percepción muy, muy subjetiva empieza a ver como ciertos rasgos en la niña en donde ella está diciendo, ayúdenme, necesito sacar cosas, necesito exteriorizar, necesito contar, necesito sanar, ¿sí? Entonces yo hablaba con ella en estos días y ella me decía, es que literalmente la misma, ella, la niña le dijo, yo no quiero volver a saber nada de él. Entonces yo decía, es una niña con muchas cosas, que viene cargada con muchas cosas. Que si no se maneja van a salir por por la puerta de atrás y lo que sale por la puerta de atrás no sale bien. Sí, esas son las consecuencias de ese encierro, Joana. Muchas de esas situaciones, pues muchas de las, digamos que de las dificultades, acá muchas dificultades de pareja, pues detonaron, gatillaron ahí en
en medio de la pandemia y pues desafortunadamente un proceso de separación, el que más sufre es el niño, los que más sufren son los niños desafortunadamente y ellos tienen que hacer ese proceso para poder cerrar. Ese proceso se tiene que hacer, ellos tienen que cerrar, porque los niños no tienen la posibilidad solitos de gestionar tantas emociones y tantas cosas que surgen de un acontecimiento tan traumático como la separación de sus papás. Bueno, Dianita, Joana, muchas gracias. Leonel tenía por ahí la mano levantada y si no, terminamos con el padre Elkin, que ya va a ser un poquito ya van a ser las 9. Dianita, muchas gracias. Dios me la bendiga. Padre La seguimos Orlandito. Doctora Diana, un placer, qué linda, Dios le pague. Ay, con todo gusto, amén. Dios nos bendiga. Una feliz noche para todos. Dios me la bendiga, Dianita. El padre Elkin entonces nos da la bendición, la oración y la bendición. Bueno, entonces vamos a pedirle a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por mediación de la Santísima Virgen María, que ella, que es signo de esperanza, signo de salvación para todos los cristianos, que fue a través de su vientre que también se cultivó esa palabra que se hizo carne y se convirtió en signo de esperanza, que sea ella quien nos acompaña a tantas personas que en estos momentos pueden estar pasando deficiencias en su salud corporal, en su parte mental. Entonces pidámosle a ella. Oh Santísima Virgen María, en esta noche tú que resplandeces como signo de esperanza en nuestras vidas, nos confiamos a ti, la salud de todos los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Permítenos a cada uno de nosotros mantenernos firmes en los momentos de dificultad, que la salvación que tu Hijo trajo al pueblo de Israel, pero también a todos los que nos hemos incorporado al cuerpo místico de la Iglesia a través de nuestro bautismo, también nos socorre y nos ayudes y nos proveas en nuestras necesidades, para que así como en Caná de Galilea, a través de tu intercesión volvió la alegría, la fiesta, pueda llegar la alegría a nuestras vidas, en nuestros momentos de dificultad, en nuestros momentos de prueba. Ayúdanos, Madre Divina, Madre de Amor, para que podamos vencer cada uno de los obstáculos que encontramos en nuestras vidas, para que siempre hagamos la voluntad de nuestro Padre y la de tu Hijo Jesucristo, quien ha tomado sobre sí cada uno de nuestros sufrimientos y nos ha dado vida eterna. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu y con su Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y En nombre del Espíritu Padre, y Santo, del Hijo, y del descienda sobre Espíritu ustedes y Santo. permanezca Amén. para siempre. Que la alegría de Cristo Amén. resucitado esté siempre presente en sus trabajos y en sus familias. Dios les bendiga. Buenas noches. Bueno, Amén. la Gracias, foto, Padre Elkin. sí, Noches, Gracias, Padre noches. Orlando. la foto, Saludos.